Buenas a todos, es un placer estar con vosotros hoy a iniciativa de Abel, de la cuenta de Instagram de Libros a Cine, que convocó esta entrevista entre sus seguidores para que me hicieran unas cuantas preguntas. Voy a ver si puedo contestarlas de la mejor manera posible. Así que ahí vamos. Para cada una de mis diferentes novelas me he inspirado en algo diferente. Así, por ejemplo, para Máscaras me inspiré en un caso de un médico francés que no era médico, pero que le había hecho creer a su familia que lo era. Y estuvo durante 20 o 30 años viviendo con un tren de vida brutal. De hecho, todo se destapó cuando no pudo coger más créditos y endeudarse más para seguir engañando a su familia. Y en lugar de decirles la verdad, lo que hizo fue matarlos a todos. Carrer tiene un libro que creo que se llama El adversario, que cuenta esta historia. Pero bueno, yo me basé en esta idea para Máscaras. ¿Por qué? Porque Máscaras, la intrahistoria, es de unos personajes, algunos de ellos, que llevan una máscara y que viven una vida que no es la que deberían vivir. Para Hijos de una violencia sutil, me inspiré sobre todo en un poema de Bertolt Brecht que se llama La pregunta sobre el bien. Y en Slavoj Zizek, que es un filósofo que me encanta, que tiene un libro que se llama Sobre la violencia. Es decir, en este caso, la intrahistoria de Hijos de una violencia sutil es esa violencia que no es directa y que sentimos todos sin ni siquiera darnos cuenta. Es decir, la violencia sistémica. Y para la verdad sobre el caso del señor K, me he inspirado en un género que es la fantasía, pero no como la que conocemos ahora, sino la fantasía del siglo XIX, que supura en las obras, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, de Mérimée, de Mallarmé. De hecho, os recomiendo que os leáis un cuento que se llama La verdad sobre el caso del señor Valdemar, que es de ahí de donde saqué el título. Me decidí a escribir el género de suspense o de novela policial o criminal porque hay una paradoja en sí mismo que me encanta. Y es que lo que echa a andar a la novela o lo que hace que la novela continúe es precisamente la muerte de uno de los personajes. Que se genere una historia a través del cese de la vida de uno de los personajes, de su final, me parece una paradoja maravillosa. Por eso quise explotarlo. Por eso, además de porque me encanta la novela negra. Hay una escena en El silencio de los corderos en la que hablan Aníbal Lecter, Anthony Hopkins y Jodie Foster, Clarice Starling, sobre cómo ha llegado Buffalo Bill a matar. Entonces, Aníbal Lecter, en su sabiduría infinita como malo y como psicópata, le dice a Clarice Sterling que codiciamos, los seres humanos, ambicionamos, codiciamos lo que vemos todos los días. De esta manera es como yo creo que me he inspirado para hacer los ambientes, los escenarios de mis novelas. Las calles que tanto he transitado, los paseos que he dado, donde he vivido, donde he tenido mis anécdotas, ahí es donde quiero que suceda y transcurra mis novelas. Mi inspiración para mis novelas son otras novelas que me han gustado a mí. Me encanta sobre todo del género criminal o del género negro, las novelas de Tana French. Tana French hace unas novelas donde lo principal, la característica principal es que sus personajes están muy bien trabajados. Psicológicamente los conoces, te adentras en su forma de pensar, entiendes lo que pasa y eso es lo que yo intento hacer también en mis novelas, que los personajes lleven el peso máximo de toda la obra y que los puedas identificar, que los puedas conocer y que los puedas disfrutar o incluso odiar. Saco la inspiración de la búsqueda básicamente. Cuando quiero escribir algo y no sé por dónde va a ir, pienso mucho en qué es lo que quiero. Y llega un momento en que viene la inspiración y dice, plas, eso es lo que quieres escribir. Y entonces es cuando me pongo.
En realidad, ese momento de echar a volar ha estado siempre presente en mi vida. Yo empecé a estudiar en la Universidad de Humanidades simplemente porque quería escribir, quería formarme, quería conseguir tener un bagaje cultural suficiente como para poder escribir. Por otro lado, luego hice también un máster en edición y he estudiado literatura comparada. He estado trabajando muchísimos años en el mundo editorial, de hecho sigo trabajando en el mundo editorial, pero lo que me empujó, a pesar de que había empezado a escribir Máscaras ya en 2011, fue perder mi trabajo en 2015. Al perder el trabajo decidí concentrarme completamente en la escritura y gracias a eso conseguí escribir Máscaras. De hecho, descubrí que toda aquella expectativa que tenía yo por escribir se cumplía y me sentí muy realizado. Descubrí que eso es mi vocación, que eso es lo que yo quiero hacer, escribir. En cuanto a qué haría diferente ahora que ha pasado el tiempo, la verdad es que no me lo he planteado y ahora que me lo preguntáis, quizás sería momento de hacerlo. Pero estoy bastante satisfecho con haber logrado, por mi cuenta, haber escrito 3 libros y haberlos publicado. Y encima, que me lean. Eso es lo más satisfactorio que hay. En cualquier caso, si tuviera que pensar en qué cambiaría, creo que no cambiaría nada. La experiencia que me ha traído el hecho de tener que sentarme a escribir todos los días es irreemplazable y no querría perderla. Pues en realidad el proceso de escritura ha sido muy diferente para cada una de las novelas. Con Máscaras tenía 3 escenas en la cabeza antes de empezar a escribir. Tenía la primera, tenía el inicio de la novela, cómo empezaba, tenía la parte media y tenía el final. Sin embargo, con Hijos solo tenía la idea. Sabía por dónde quería ir y conforme iba escribiendo iba encontrando soluciones. Y con La verdad sobre el caso del señor K, que es la última, me ha costado muchísimo poder poner todos esos personajes en una historia que tuviera coherencia, pero no me estructuro las cosas. Sí que tengo una idea inicial y a partir de ahí, con mucha perseverancia y mucho trabajo, consigo poner todo en una historia con más o menos, bueno, con coherencia, por supuesto, pero con más o menos atractivo. Uy, sí, sí, sin ningún problema. Una cosa muy significativa que me ocurrió y que descubrí mientras estaba escribiendo fue que soy una persona esencialmente social. ¿Qué quiero decir con eso? Escribir es un trabajo muy solitario que obliga a que tengas mucha disciplina. Entonces, ¿qué me sucedió a mí? Pasé de estar trabajando todos los días con un montón de gente con la que compartía cosas a encerrarme todos los días por mi cuenta en un despacho, en una habitación, para ponerme a escribir. Echaba mucho de menos a la gente. Y darme cuenta de que soy un ser esencialmente social fue todo un descubrimiento, porque yo pensaba que, bueno, ya ves tú, que no pasa nada si no ves a nadie. No, sí pasa. Y lo atesoré mucho. Le di mucho más valor a esas relaciones interpersonales cuando me faltaron. Sí, sí, desde el principio tenía bastante claro dónde quería ambientarlo. A pesar de que soy lector tanto de fantasía como de ciencia ficción, quería que mis novelas estuviesen ambientadas en la actualidad y en la ciudad en la que vivo. Entre otras cosas porque me encanta también leer novelas que suceden y transcurren en las calles que yo conozco. Y así pueden darle un poquito más de valor a la historia. Pasear por una calle y decir, mira, en esta calle pasó esto, o en esta calle pasó aquello, o esta casa que es tan característica está en esta calle y cuando paso por ella lo veo. Me encanta, no lo puedo evitar. Bueno, y hasta aquí la entrevista. Muchas gracias a la iniciativa de Libros a Cine que me ha permitido poder contestar vuestras preguntas y muchas gracias por vuestras preguntas. Me lo he pasado muy bien contestándolas y espero que a vosotros os haya parecido interesante. En cualquier caso, solo desearos un grandísimo día. Que vaya muy bien. Besos.